Hola chicos, en el vídeo de la planta del mes de septiembre de 2024 vamos a hablar de una planta preciosa que está actualmente en flor en este mes porque es una planta del verano. Vamos a hablar de la salicaria o arroyuela, que es una planta semiacuática que crece en lugares pues, donde hay agua, crece en arroyos, en márgenes de ríos, en estanques, en lagunas, etc. Es una planta muy bonita que puede medir hasta 2 metros, de hecho en el vídeo que yo he grabado para YouTube vais a ver plantas que medían 2 metros y que tiene unas espigas de flores de color fucsia precioso. Bueno, es una planta que procede de Europa, de Asia y del norte de África, pero que se ha extendido y naturalizado en otros lugares como por ejemplo Estados Unidos o Nueva Zelanda, porque se reproduce muy fácil tanto por semilla como por raíz. Y es una planta que se ha utilizado para muchas cosas a nivel de etnobotánica y todavía se sigue utilizando porque tiene usos interesantes. Pero bueno, como siempre comencemos por usos curativos. No se utiliza mucho a nivel curativo hoy en día, quizás más en Estados Unidos hay más costumbre de que haya herbalistas que utilicen la salicaria. Pero bueno, principalmente se ha utilizado a nivel curativo para cortar la diarrea porque es astringente. También se ha utilizado destilando sus flores para hacer colirios y colutorios para enjuagarnos la boca y los ojos si tenemos pues ciertos problemas. Porque tiene muchas propiedades, porque en los estudios científicos que se han hecho se ha encontrado que tiene muchas propiedades para desinfectar y para tratar muchos problemas a nivel externo. Pero yo creo que el uso principal o más destacable a nivel curativo que tiene la salicaria es el de cortar el sangrado, porque es hemostática. Entonces, para esto se ha usado tanto a nivel externo para heridas como para hemorragias internas, hemorragias nasales, etc. Y en las heridas pues se ha usado, por ejemplo, en polvo, echándolo sobre heridas sangrantes para que se corte la sangre, o se ha usado en cataplasma fresca de la planta machacada para cubrir la herida y que se cure, pero no solo se ha utilizado para cortar el sangrado, sino que también se ha utilizado pues, sobre rozaduras, sobre llagas, heridas, etc., porque las cura, las desinfecta, pero también alivia las molestias. Pero la salicaria no solo se ha usado para curar, se ha usado para muchas cosas que vamos a ver en el vídeo grande en YouTube. Aunque yo creo que en este pequeño resumen del principio, yo creo que lo más importante es destacar que es una planta que tiene una cualidad muy especial para la que se planta hoy en día, y es que la salicaria es capaz de regenerar el medio y de limpiarlo. Tiene una capacidad de curar tanto el agua como la tierra donde está plantada, porque recordemos que es semiacuática. Entonces es capaz de absorber pesticidas, fertilizantes, metales pesados y muchos productos nocivos que puede haber en la tierra y que para nosotros sería muy difícil eliminarlos, pero plantando la salicaria pues ella se encarga de eso. Por ello se suele plantar para eso, aunque también es una planta que se utiliza muchísimo en jardinería. Es muy posible que si veis fotos o vídeos de estanques, de jardines donde hay estanques, veáis la salicaria, una planta de 2 metros con espigas de flores de color fucsia, muy bonita porque es completamente preciosa y se utiliza mucho en jardines, sobre todo de países donde hay mucha más afición de la jardinería, como en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania. Hay afición que aquí hay más afición a jardines más pequeños y a macetas en patios, ¿no? Porque hace mucho calor. Pues seguramente lo habréis visto alguna vez en esas fotos preciosas, porque también se planta mucho en jardinería. Pero la salicaria también tiene un lado malo, y es que a nivel internacional está reconocida como una de las 100 plantas más invasoras que existen en el planeta. Y es que se reproduce muy fácil tanto por semillas como por raíz. Y se extiende por los arroyos y los ríos y los estanques, y luego es muy difícil de quitar porque es una planta muy dura, con unas raíces grandes y difíciles de arrancar que pueden incluso romper las máquinas. Así que si se cultiva debería ser en entornos controlados, por ejemplo en un estanque donde el agua no se vaya a llevar esas semillas y vaya a crecer kilómetros y kilómetros y kilómetros y a tapar los cursos de agua con su maleza, sus raíces y tal. Bueno,
Estas son algunas de las cosas interesantes que tenía para contaros en este resumen. Ya sabéis que si me estáis viendo en formato vertical en redes, esto es solo el resumen que hago al principio del vídeo, y que la parte grande del vídeo con imágenes de la planta que he ido a grabar para vosotros y en el que os doy un montón de información está en mi canal de YouTube, El Cuaderno de Campo. Si queréis saber más, ya sabéis que podéis ir al vídeo de YouTube. Pero si ya me estáis viendo en YouTube, bueno, pues entonces vamos a ver mucho más de esa información de la planta y todas esas imágenes maravillosas. ¡Vamos allá! Ahora vamos a ver algunas de las características de la salicaria. Comencemos por sus nombres. Es conocida como salicaria, arroyuela, tripera, lisimaquia, frailecillos, frailes, hierba de las diarreas. Y además hay un nombre en catalán que quiero decir porque me ha resultado muy gracioso, que es herba de cagarrines, y me parece súper gracioso. Bueno, su nombre científico es Lythrum salicaria y en inglés se conoce como Purple Loosestrife. La salicaria pertenece a la familia de las Lythraceae. ¿Dónde crece la salicaria? Bueno, pues es originaria de Europa, Asia y el norte de África, aunque al ser una planta invasora se ha naturalizado en otros lugares como Estados Unidos o Nueva Zelanda. Es una planta semiacuática, así que crece en arroyos, orillas de ríos, acequias, lagos, lagunas, estanques, pantanos y zonas encharcadas. Incluso en zonas de marisma, ya que soporta cierto grado de salinidad. La salicaria florece en verano, de junio a septiembre, así que en este momento podemos verla en flor. De hecho, los clips de vídeo que os enseño aquí están grabados durante septiembre. ¿Qué partes utilizamos en fitoterapia? Pues las humedades floridas, aunque para otros usos de etnobotánica pues también se han podido usar sus hojas y su raíz. ¿De dónde provienen sus nombres? El nombre arroyuela obviamente proviene de que crece en los arroyos. Lythrum proviene del griego litrón, que significa sangre que emana de una herida o sangre coagulada. Se piensa que puede referirse a que la salicaria tiene propiedades hemostáticas, es decir, corta el sangrado, pero también podría referirse a sus tallos que son rojizos. Salicaria hace referencia al sauce o salix, ya que sus hojas son muy parecidas a las del sauce. En cuanto a nombres como tripera o hierba de las diarreas, es porque se ha utilizado con frecuencia para cortar las diarreas. Vamos a ver algunas características para reconocer a la salicaria. Es una planta perenne, también de porte herbáceo. Puede llegar a medir hasta 2 metros de altura. En ocasiones, cuando son tan altos los tallos, se tumban. Forman colonias que pueden recorrer todo un arroyo en ambas orillas. Los tallos pasan del verde al amarillo, pero con un ligero tono rojizo que destaca sobre estos colores. Son leñosos en la base y son de sección cuadrangular. Toda la planta posee un fino vello. Las hojas son opuestas, sin peciolo, lanceoladas, bastante largas. Son de un color verde menta y un poco rugosas. Las flores son de color fucsia, crecen en largas espigas. Son hermafroditas. Cada flor de la espiga posee 6 pétalos y la flor completa mide 1,5 centímetros de diámetro. Ahora veamos los usos en fitoterapia y herbalismo. La salicaria es antidiarreica, cicatrizante, antiséptica, antiinflamatoria, antioxidante, antibacteriana, antifúngica, hemostática, antitusiva, broncodilatadora, hipoglucemiante y anticonceptiva. Pero desgranemos todo esto un poco como siempre. La salicaria a menudo se ha usado para cortar las diarreas. Así que no solo se usa en casos en los que tengamos una diarrea puntual, sino en enfermedades crónicas que provocan diarrea. Otro uso que se le daba era tratar las menstruaciones demasiado abundantes. En este caso se hacía mediante lavados vaginales realizados con una infusión. También se utilizaba para las inflamaciones de garganta y la amigdalitis, la tos también, inflamación de garganta, y se trataba mediante gárgaras de infusión de salicaria.
Pero la salicaria se utilizaba mucho a nivel externo. Otro de sus principales usos era para cortar el sangrado, es hemostática. Como cicatrizante también, incluso se aplicaba la planta machacada en rozaduras y llagas para aliviar la molestia. Todo esto tanto en humanos como en animales. También se hacían ungüentos de salicaria para tratar las heridas y contusiones. Además, para este fin se usaba en compresas mojadas de infusión. Se utilizaba para cortar todo tipo de hemorragias internas y externas, incluso las hemorragias nasales. Con la infusión de salicaria y con la destilación de sus flores, también se lavaban los ojos cuando había heridas, orzuelos, conjuntivitis, etc. La verdad es que se utilizaba mucho en las mucosas y se consideraba pues una planta segura para utilizar en las mucosas. Ya sabéis, las flores, como pasa con otras plantas, por ejemplo, se ha considerado que en algunas zonas del mundo, por ejemplo, se ha abusado mucho de la eufrasia para lavar los ojos y en algunas zonas, ya que la salicaria crece de manera tan extensa, invasiva, pues se utilizaba para sustituir a la eufrasia, que es una plantita muy chica y que al recogerla masivamente para hacer, por ejemplo, lavados oculares, pues estaba acabando con la eufrasia. Entonces se ha utilizado mucho la salicaria, las flores de salicaria para sustituir a la eufrasia. También se ha usado para otros problemas cutáneos, ya que es antifúngica, antibacteriana y antimicrobiana. Por lo tanto, para todo lo que fueran infecciones o si hay hongos en la piel y tal, también se ha utilizado. ¿Cómo administramos la salicaria en fitoterapia? Pues se administra en infusión, en cataplasma fresca, también la planta seca, por ejemplo, como hemostática muchas veces se utiliza la planta seca como si fuera un polvito machacado para cortar el sangrado. También en compresas mojadas en infusión de salicaria y también se utilizaba la destilación de sus flores. No he encontrado contraindicaciones, es decir, es una planta que parece ser muy segura. Lo único que he encontrado es que, por ejemplo, si se toma a nivel interno en infusión, si se excede el uso, pues puede irritar un poco el estómago, pero no mucho más. No es una planta que se utilice a nivel culinario, así que de eso no vamos a hablar. Lo que sí que vamos a hablar es de otros usos de etnobotánica, porque aquí hay bastante de lo que hablar con la salicaria. A ver, es una planta tintoria que aporta un tono rojizo si se utiliza para hacer tintes, pero que también, por ejemplo, a otro nivel, los que os gusta, por ejemplo, poner la flor para estamparla, ¿no? Sobre un tejido dando martillazos y tal, pues las flores de salicaria serían muy bonitas para eso, se puede utilizar también para eso. Es una planta melífera que se planta para que las abejas puedan recoger su néctar y hacer miel, porque además como da tantas flores y se extiende tanto, pues si tienes colmenas las puedes poner en un sitio donde hay muchísimas plantas, o sea que es muy buena planta melífera. También es una planta muy usada a nivel ornamental en jardines donde hay estanques. Aquí en España quizás no se ve tanto a nivel ornamental, pero por ejemplo en países como Gran Bretaña se utiliza muchísimo en los jardines. De hecho la vemos muchísimo en series y películas británicas. La salicaria se ha usado para la elaboración de tónicos astringentes para la piel, destilando sus flores, así que con ellas se pueden cerrar los poros del cutis. Posee tal cantidad de taninos que ha sido usada para curtir cuero. Se hacían sahumerios de salicaria para ahuyentar los insectos, para fumigar a los animales, los establos o las personas y estancias afectadas por insectos. Y ahora vamos a hablar de dos aspectos especiales. Vamos a ver un uso más moderno y actual de la salicaria, que es el de planta purificadora del agua y bueno, también de la tierra, porque es ambas cosas, ella vive entre la tierra y el agua. Posee propiedades para separar las toxinas del agua y de la tierra encharcada donde vive, y también de curación de la tierra y el agua, y de fitorreparación del medio. Así que se planta para rehabilitar humedales, para limpiarlos de pesticidas y fertilizantes, para absorber el exceso de oxígeno, nitrógeno y fósforo, y puede neutralizar contaminantes como el plomo o los bifenilos policlorados que suelen estar prohibidos.
Y el otro aspecto importante del que quería hablar es que la salicaria es considerada una planta muy invasiva. Así que no es oro todo lo que reluce, lo siento. Bueno, la salicaria es una planta ferozmente invasiva. Es considerada una de las 100 plantas más invasoras por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una sola planta puede producir más de 3 millones de semillas al año y al vivir en arroyos y corrientes de agua, estas se extienden fácilmente, pero además también pueden extenderse por el aire y también puede reproducirse por esquejes de raíz, que en la naturaleza, pues trocitos de raíz que se rompen y que se lleva, por ejemplo, el agua, pues se quedan en otro lugar y se reproducen. Resiste plagas y enfermedades, se adapta a distintas condiciones climáticas. Al ser tan fuerte, desplaza a otras plantas semiacuáticas como juncos y se queda con su hábitat. Crea marañas de raíces muy duras y difíciles de arrancar, por ello en algunos países se la conoce como dura como el hierro, porque rompe las palas y otras herramientas al tratar de sacar las raíces. Como se propaga tanto, llena los cursos de agua, hasta cerrar arroyos y ríos, creando marañas que no permiten pasar el agua. De esta forma perjudica a anfibios y peces. Por todo esto es conocida como la plaga púrpura y hay países donde tienen un verdadero problema. Por ejemplo, en Estados Unidos llegó en el siglo XVIII y se sabe cómo llegó en barco y se extendió por lugares donde no había otras plantas y allí pues es un auténtico problema. Y el gobierno se gasta millones y millones en erradicarla porque, claro, les cierra los cursos de agua. Con lo cual, a ver, yo quería daros esta información porque es sumamente interesante y porque aunque la salicaria es buena para algunas cosas, como habéis visto, pues también puede ser malas para otra. Y esa planta tan bonita que veis cuando visitáis entornos de agua, pues también es importante saber que también puede ser dañina. Y al igual que me gusta enseñaros plantas que son curativas y también os enseño muchas veces cuando voy en mis excursiones plantas que son venenosas, pues también me gusta comentaros las que son invasivas. Y tengo una anécdota al respecto de esto. Cuando yo decidí grabar esta planta este mes para traérosla fue porque fui al Puente Romano, un sitio que voy mucho y os pongo fotos, y abajo a muchos metros, que allí no se puede bajar, había una salicaria y tenía flor. Y yo dije, salicaria, me encanta, quiero grabarla. Y sabía otro lugar donde hay salicaria, porque hace varios años la grabé y la puse en Instagram. Y había una o dos plantas en un sitio donde hay un estanque. Así que yo dije, bueno, pues voy a ir a grabarla. Mañana voy a grabarla. Y un poco como rezando para que siguieran allí esas dos plantas. Y resulta que cuando llegué realmente aluciné, porque había dos plantas en un estanque. Eso fue en 2022, creo. Y ahora en 2025 no solo hay unas plantas en un estanque, sino que pasa un arroyo por esa finca y la arroyuela o salicaria se ha extendido absolutamente por los dos márgenes de todo el arroyo. O sea, todo el recorrido que hace el arroyo está totalmente lleno de salicaria en las dos orillas. Entonces, para grabarla, increíble. Pero también hay que entender que las personas que tengan que limpiar ese arroyo, wow. Creo que además las imágenes, porque en las imágenes os muestro esto, ¿no? Lo grabé. Las imágenes son muy explícitas, ¿no? De cómo puede llenar todo un lugar. Bueno, eso es lo que tenía para contaros sobre la salicaria, en este caso, este mes. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya resultado interesante, que hayáis descubierto una nueva planta o información sobre esta planta que no sabíais. Gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y por haberlo visto. Y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!